Hay lugares en el mundo donde el día y la noche dejan de existir tal como los conocemos, y donde la luz del sol que normalmente damos por sentada desaparece por completo durante largos periodos de tiempo. No se trata de unas pocas horas sin luz, no es una noche más larga de lo habitual, es algo mucho más extremo que eso. En ciertas regiones del norte del planeta, como partes de Noruega, Alaska o Siberia, llega un momento del año en el que el sol simplemente deja de aparecer en el horizonte. No sale, no ilumina, no marca el inicio de nada, y tampoco hay un final claro. El cielo permanece en una oscuridad constante, a veces teñida de un azul tenue, otras veces completamente negra, como si el tiempo hubiera quedado suspendido en una especie de pausa prolongada. Al principio, para alguien que nunca ha vivido algo así, puede parecer una experiencia curiosa, incluso atractiva. Hay algo extraño en la idea de un mundo sin amaneceres ni atardeceres, sin ese cambio constante que normalmente estructura nuestros días. Puede parecer tranquilo, silencioso, casi como si el ritmo del mundo se hubiera ralentizado, pero esa sensación dura poco, porque el cuerpo humano está diseñado para responder a la luz. Desde que nacemos, nuestro cerebro aprende a organizar el tiempo a partir de ciclos naturales. La salida del sol indica el comienzo de la actividad. La oscuridad señala el momento de descansar. Y aunque no siempre somos conscientes de ello, esos ciclos regulan mucho más que nuestro horario. Regulan nuestro estado de ánimo, nuestra energía, nuestra capacidad de concentración, nuestra percepción del tiempo. Cuando esa referencia desaparece, lo que ocurre no es inmediato. No hay un momento exacto en el que todo cambia de golpe. Es un proceso lento, gradual, casi imperceptible al principio. Durante los primeros días, las personas intentan mantener su rutina habitual. Se despiertan a la misma hora, comen en horarios establecidos, intentan seguir una estructura que les permita mantener una sensación de normalidad. Pero algo no encaja, porque aunque el reloj diga que es de día, el entorno no lo confirma. Y aunque el cuerpo esté cansado, la oscuridad constante no siempre indica que sea momento de dormir. Esa desconexión entre el entorno y el cuerpo empieza a generar una ligera confusión. Nada grave al inicio, solo una sensación extraña, como si algo estuviera ligeramente desajustado. Con el paso de los días, esa sensación se intensifica. Dormir deja de ser tan sencillo. Algunas personas tienen dificultades para conciliar el sueño. Otras se despiertan en mitad de la noche sin razón aparente. Y algunas experimentan lo contrario. Duermen más de lo habitual, pero sin sentirse realmente descansadas. El problema no es solo la cantidad de sueño, es la calidad. El cuerpo pierde la referencia natural que le indica cuándo debe entrar en un estado de descanso profundo. Y eso empieza a afectar otros aspectos. La energía durante el día disminuye. La concentración se vuelve más difícil. Las tareas que antes parecían simples requieren más esfuerzo. Y poco a poco, sin que haya un cambio evidente, la mente empieza a funcionar de forma distinta. Uno de los efectos más comunes que describen las personas que viven en estas condiciones es la alteración en la percepción del tiempo. Los días dejan de sentirse como unidades separadas. No hay un amanecer que marque un inicio. No hay un atardecer que indique un cierre. Todo se convierte en una continuidad. Una especie de flujo constante en el que es difícil distinguir cuándo empieza algo y cuándo termina. Puedes pasar varias horas haciendo una actividad y sentir que han sido solo unos minutos, o lo contrario. Puedes tener la sensación de que ha pasado mucho tiempo, cuando en realidad no ha sido así. Esa distorsión no es solo incómoda, es desorientadora, porque el tiempo es una de las pocas estructuras que tenemos para entender nuestra propia experiencia. Cuando esa estructura se debilita, la forma en la que percibimos la realidad también cambia. Algunas personas intentan compensarlo con rutinas estrictas. Se obligan a seguir horarios, a encender luces artificiales en determinados momentos, a crear una especie de día falso dentro de sus hogares. Y aunque eso ayuda en cierta medida, no sustituye completamente la función de la luz natural. Porque el problema no es solo visual, es biológico. El cerebro humano utiliza la luz solar para regular procesos internos que no son conscientes. Hormonas, ritmos circadianos, niveles de energía. Cuando esos procesos se alteran, el impacto no siempre es inmediato, pero con el tiempo se vuelve evidente. Uno de los cambios más sutiles, pero también más importantes, ocurre en el estado emocional. Al principio, la falta de luz puede generar una sensación de calma, menos estímulos, menos distracciones, un entorno más silencioso.
Pero con el paso de las semanas, esa calma puede transformarse en algo distinto. Algunas personas describen una sensación de apatía. No es tristeza intensa, no es depresión evidente, es algo más plano, más constante. Una especie de falta de motivación que aparece sin una causa clara. Las cosas que antes resultaban interesantes dejan de generar la misma reacción. Las emociones se vuelven menos intensas y la energía mental disminuye. Otros experimentan irritabilidad, pequeños cambios en el estado de ánimo, reacciones más rápidas ante situaciones que antes no habrían generado ningún problema. Y en algunos casos una sensación general de incomodidad difícil de explicar, como si algo no terminara de encajar, como si el entorno no fuera completamente natural, porque en cierto modo no lo es. El ser humano no está diseñado para vivir largos periodos sin luz natural, y cuando lo hace, el cuerpo y la mente tienen que adaptarse. Pero esa adaptación no siempre es perfecta. A medida que pasan las semanas, otro cambio empieza a hacerse más evidente: la reducción en la interacción social. No necesariamente porque las personas estén completamente aisladas, sino porque el entorno no favorece el contacto constante. Menos actividad exterior, menos encuentros casuales, menos variación en las experiencias. Y eso tiene un efecto acumulativo. Las conversaciones se vuelven más cortas, más funcionales, más centradas en lo necesario y menos en lo emocional, menos en lo espontáneo, menos en lo que no es imprescindible. Eso no ocurre de forma brusca, es gradual, casi imperceptible, pero con el tiempo se nota, porque el ser humano necesita interacción, necesita estímulos externos que rompan la rutina interna. Cuando eso se reduce, la mente empieza a volverse hacia adentro, y ahí es donde las cosas empiezan a volverse más complejas. Pensar más no es necesariamente un problema. Pero cuando no hay interrupciones, cuando no hay suficiente estímulo externo, los pensamientos pueden volverse más repetitivos, más intensos, más difíciles de ignorar. Algunas personas describen esta etapa como una especie de aumento en la actividad mental interna. Más recuerdos, más reflexiones, más análisis, pero también más dificultad para desconectar. Y cuando eso se combina con la falta de sueño reparador, el resultado puede ser agotador. No físicamente, mentalmente. Y ese cansancio mental no siempre se reconoce fácilmente. No es como el cansancio del cuerpo. No duele, no limita el movimiento, pero afecta la forma en la que piensas, la velocidad a la que procesas la información, la claridad con la que tomas decisiones y poco a poco la forma en la que interpretas lo que te rodea. Porque cuando el entorno no cambia, cuando la luz no aparece y cuando los días se vuelven indistinguibles, la mente empieza a perder referencias externas. Y cuando eso ocurre, intenta compensar. Intenta crear sus propias estructuras, sus propios ritmos, sus propias formas de entender el paso del tiempo. Pero esas estructuras no siempre coinciden con la realidad. Y eso genera una sensación extraña, difícil de describir, como si estuvieras viviendo en un lugar donde todo funciona, pero no de la forma en la que estás acostumbrado. Y eso plantea una pregunta incómoda. Si el simple hecho de eliminar la luz natural durante un periodo prolongado puede generar todos estos cambios, ¿qué ocurre cuando ese periodo se alarga aún más? Porque en algunos lugares esta oscuridad no dura unos días, ni unas pocas semanas, dura meses. Meses en los que el sol no aparece, meses en los que el cuerpo sigue intentando adaptarse, meses en los que la mente sigue ajustándose, y cada día que pasa, ese ajuste se vuelve más profundo, más estable, más difícil de revertir. Y ahí es donde esta experiencia deja de ser simplemente una curiosidad geográfica y empiezas a convertirse en algo mucho más interesante, porque ya no se trata solo de cómo se vive sin ver el sol. Se trata de lo que ocurre cuando el entorno cambia las reglas y la mente no tiene otra opción que adaptarse. Con el paso de los días, lo que al principio parecía una simple falta de luz empieza a sentirse diferente. Ya no es solo oscuridad, es una especie de desconexión progresiva entre lo que el cuerpo espera y lo que el entorno ofrece, porque el cuerpo humano funciona en ciclos. Ciclos que dependen de señales externas muy concretas. La luz indica cuándo empezar. La oscuridad indica cuándo parar. Pero en un lugar donde la luz desaparece durante meses, esas señales dejan de existir. Y cuando eso ocurre, el sistema empieza a fallar. No de forma evidente al principio. No hay un momento exacto en el que alguien diga que algo se rompió,
Pero sí hay un punto en el que empiezas a notar que algo no encaja. Dormir deja de ser natural. No porque no tengas sueño, sino porque tu cuerpo ya no sabe cuándo debería tenerlo. Algunas personas se acuestan y tardan horas en dormir. Otras se despiertan constantemente durante la noche. Y algunas comienzan a dormir en momentos completamente aleatorios, sin seguir ningún patrón claro. El problema no es solo el descanso, es la desorganización. Porque cuando el sueño se vuelve irregular, todo lo demás empieza a desordenarse también. La energía durante el día ya no es constante. Hay momentos de agotamiento sin razón aparente. Y otros en los que, incluso estando cansado, no puedes detener tu mente. Esa falta de equilibrio empieza a afectar la forma en la que piensas. Las decisiones se vuelven más lentas. La concentración disminuye. Y tareas que antes parecían simples requieren más esfuerzo del normal. Pero hay algo más. Algo que no se percibe inmediatamente. La percepción del tiempo. Al no haber amaneceres ni atardeceres, el cerebro pierde una de sus principales referencias. No hay señales claras que indiquen cuándo empieza un día y cuándo termina. Y poco a poco, esa estructura desaparece. Las horas se vuelven difusas. Puedes pasar mucho tiempo haciendo algo y sentir que apenas han pasado unos minutos. O puedes tener la sensación de que el tiempo avanza muy lento, como si estuviera estancado. Esa distorsión no es constante, va y viene, pero con el paso de los días se vuelve más frecuente, más intensa y más difícil de ignorar. Algunas personas describen esta sensación como estar fuera de sincronía, como si el mundo siguiera avanzando, pero tú no estuvieras exactamente dentro de ese ritmo, y eso genera una incomodidad difícil de explicar. Porque no es un problema físico, no es algo que puedas señalar fácilmente. Es una sensación interna, una percepción, pero es real y tiene consecuencias. Cuando la percepción del tiempo cambia, también cambia la forma en la que organizas tus pensamientos. Empiezas a perder la claridad sobre lo que hiciste ayer, sobre cuánto tiempo ha pasado desde cierto momento, sobre cuánto llevas en ese lugar. Y esa falta de referencia empieza a afectar la memoria. No porque olvides completamente las cosas, sino porque las recuerdas de forma diferente, menos estructuradas, menos ordenadas, más fragmentadas, como si fueran piezas sueltas en lugar de una secuencia clara. Y eso puede resultar inquietante, porque el tiempo es una de las pocas cosas que nos mantiene anclados a la realidad. Cuando esa referencia se debilita, la sensación de estabilidad también lo hace. Pero lo más interesante es que el cerebro no se queda pasivo ante esto. Intenta adaptarse, intenta crear nuevas referencias. Algunas personas comienzan a obsesionarse con rutinas, horarios estrictos, actividades repetitivas. Intentan construir una estructura artificial que sustituya la que han perdido. Y durante un tiempo eso funciona, pero no siempre es suficiente, porque hay algo que la rutina no puede reemplazar: la sensación natural de cambio. La diferencia entre un día y otro, el contraste. Y sin contraste, todo empieza a sentirse igual. Esa uniformidad tiene un efecto profundo, no solo en la percepción del tiempo, también en el estado emocional. Algunas personas empiezan a notar una disminución en la intensidad de sus emociones. Las cosas que antes generaban entusiasmo ahora apenas provocan reacción. Las experiencias se sienten más planas, más neutras, como si todo estuviera ligeramente amortiguado. Otros experimentan lo contrario, pequeños cambios en el estado de ánimo que aparecen sin motivo claro, irritación, inquietud, una sensación constante de que algo no está del todo bien. Y aunque estos cambios pueden parecer leves, su acumulación genera un impacto importante, porque no ocurren una sola vez, se repiten, día tras día, semana tras semana. Y cada repetición refuerza esa sensación de desajuste. Además, hay otro factor que influye directamente. La falta de exposición a la luz natural afecta la producción de ciertas sustancias en el cerebro, entre ellas aquellas que regulan el estado de ánimo y la energía. Cuando estos niveles cambian, el efecto no siempre es evidente de inmediato, pero con el tiempo se vuelve más claro. Aumento de la fatiga, disminución de la motivación, dificultad para mantener el interés en actividades que antes eran normales. Y en algunos casos, una sensación persistente de vacío. No es tristeza profunda, no es depresión evidente. Es algo más silencioso, más constante, como si algo se hubiera apagado ligeramente.
Y lo más inquietante es que muchas personas no se dan cuenta de cuándo empezó. Solo notan que ya no se sienten igual. Pero hay un aspecto aún más interesante, y es lo que ocurre cuando no hay suficientes estímulos externos. En un entorno donde todo es oscuro, donde el paisaje apenas cambia y donde la actividad es limitada, la mente empieza a volverse hacia adentro. Empiezas a pensar más, a recordar más, a analizar más, pero también a repetir pensamientos. Ideas que vuelven una y otra vez, escenarios que se repiten, conversaciones imaginarias. Y cuando eso ocurre sin interrupciones constantes, la intensidad aumenta. No porque haya algo externo que lo provoque, sino porque no hay nada que lo detenga. Y ahí es donde algunas personas empiezan a experimentar algo más difícil de explicar. No es una alucinación, no es algo claramente irreal, es una sensación. Como si el entorno fuera ligeramente distinto, como si algo no terminara de encajar, como si la percepción estuviera un poco desplazada. Nada extremo, pero suficiente como para notarlo, y suficiente como para generar inquietud. Porque cuando no puedes confiar completamente en cómo percibes las cosas, la sensación de control disminuye, y eso en un entorno ya de por sí extremo puede ser complicado. Además, la interacción social también se ve afectada. No necesariamente porque las personas estén completamente aisladas, sino porque el contexto no favorece el contacto constante. Menos actividad, menos encuentros, menos estímulos compartidos, y eso reduce la comunicación. Las conversaciones se vuelven más prácticas, más funcionales, menos emocionales, y con el tiempo, esa reducción en la interacción tiene un efecto acumulativo, porque el ser humano necesita contraste social. Necesita ver otras perspectivas, necesita salir de su propia mente. Cuando eso no ocurre con suficiente frecuencia, el equilibrio cambia y la mente se vuelve más cerrada, más centrada en sí misma, más repetitiva. Y eso refuerza todo lo anterior. El aislamiento no es absoluto, pero es suficiente. Suficiente como para cambiar la dinámica interna. Suficiente como para alterar la forma en la que se percibe la realidad. Y aquí es donde todo empieza a volverse más interesante, porque lo que ocurre en este punto ya no es solo una reacción al entorno, es una adaptación que con el tiempo se vuelve más profunda, más estable, más difícil de revertir. Y eso plantea una pregunta inevitable. Si el simple hecho de eliminar la luz natural durante un periodo prolongado puede generar todos estos cambios, ¿qué ocurre cuando esa situación se mantiene durante meses? Porque en ese punto ya no estás reaccionando, estás cambiando. Y ese cambio no siempre es evidente desde dentro. Después de semanas, incluso meses viviendo sin ver el sol, hay un punto en el que la experiencia deja de sentirse temporal. Ya no parece algo pasajero. Empieza a sentirse normal. Y ese es el detalle más inquietante. Porque cuando algo tan antinatural como vivir sin luz se vuelve normal, significa que la mente ya no está intentando resistirse, está adaptándose. Pero esa adaptación no ocurre sin consecuencias. Las personas que pasan largos periodos en estas condiciones suelen describir una sensación difícil de explicar cuando el invierno está en su punto más extremo. No es solo cansancio, no es solo falta de energía, es una especie de desconexión más profunda, como si el entorno hubiera reducido todo a lo esencial, menos estímulos, menos cambios, menos referencias. Y en ese vacío la mente empieza a funcionar de otra manera. Algunos describen una pérdida parcial de la motivación. Las cosas siguen haciéndose pero ya no se sienten igual. No hay urgencia, no hay impulso, solo continuidad. Otros hablan de una sensación constante de estar ligeramente fuera de lugar, como si estuvieran presentes, pero no del todo, como si una parte de su atención estuviera siempre en otro sitio. Y aunque pueden seguir con su rutina, algo en su forma de percibir el mundo ha cambiado. Pero lo más interesante no ocurre durante la oscuridad, ocurre después, cuando el sol vuelve, porque eventualmente, después de meses, la luz regresa. El cielo empieza a aclararse, el horizonte vuelve a iluminarse, y el día, tal como lo conocemos, reaparece. En teoría, ese debería ser el momento en el que todo vuelve a la normalidad, pero no siempre es así. Algunas personas describen ese momento como abrumador. La luz, que antes era algo natural, se vuelve intensa, casi incómoda. Los estímulos aumentan de golpe, el entorno cambia, y la mente, que se había adaptado a la oscuridad,
necesita reajustarse otra vez. No todos lo hacen al mismo ritmo. Algunos recuperan su estado habitual rápidamente, pero otros necesitan tiempo, porque después de meses funcionando de una forma distinta, volver atrás no es inmediato. Y ahí es donde aparece una idea que cambia completamente la forma en la que entendemos esta experiencia. Porque no se trata solo de sobrevivir a la oscuridad, se trata de lo que esa oscuridad deja en ti, de cómo te adapta, de cómo modifica tu percepción aunque sea de forma sutil. Y eso plantea una pregunta que va más allá de estos lugares, porque no tiene que ver solo con el norte del planeta, tiene que ver con la mente humana. Si eliminar algo tan básico como la luz natural durante el tiempo suficiente puede cambiar la forma en la que piensas, en la que sientes y en la que percibes el mundo, entonces ¿cuántas otras cosas que damos por normales están definiendo quiénes somos sin que nos demos cuenta? Porque al final el ser humano se adapta, siempre lo hace, incluso a lo que al principio parece imposible, incluso a vivir en un lugar donde el sol desaparece durante meses. Y quizá lo más inquietante de todo no es que podamos soportarlo, sino la facilidad con la que con el tiempo suficiente podemos llegar a considerarlo normal.